Glorioso y precioso es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Porque en Él tenemos vida, todos aquellos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Tenemos vidas porque Él es vida y su vida está en nosotros. Su preciosa y bendita y gloriosa palabra nos ha sido dada como un alimento para que cada día todos nosotros podamos comer de su palabra. Preciosa y bendita y gloriosa palabra que nos fue dada cuando fueron abiertos nuestros ojos del entendimiento. Porque antes teníamos nuestros ojos cegados. No podíamos entender la palabra de Dios, éramos arrastrados de aquí para allá de diversas doctrinas de hombres. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones, allí fue quitado el velo y su preciosa palabra vino a nuestros corazones por el precioso Espíritu Santo. Bendito sea la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ha sido dado un espíritu para que vivamos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ciertamente Jesús nos dio vida por medio de su muerte y resurrección. Pero ahora lo que quiere el Señor, su precioso Espíritu Santo, es que nosotros tengamos poder y tengamos los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que ahora el Espíritu Santo me ha mandado para que haga esta prédica, para que haga esta enseñanza de los dones del Espíritu Santo, del revestimiento del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Glorioso y precioso es en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro amado Señor. La palabra de Dios que nos fue dada a nosotros está en nuestro corazón. Dios cambió nuestro corazón de piedra y puso en nosotros un corazón de carne para poder allí poner su palabra, escrita por el dedo de Dios. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice el Señor que nosotros, para ser testigos suyos, para poder caminar en este mundo, caminar transformados, porque cuando creemos en Jesucristo nosotros estamos transformados. Ya no tenemos una ciudadanía aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros pasamos a ser personas carnales a ser personas sobrenaturales. Porque la preciosa presencia de nuestro Padre Celestial es sobrenatural. Él no es de esta tierra. El reino de Jesucristo no es de esta tierra. Él lo dijo bien claro: yo no tengo reino en esta tierra, mi reino está en los cielos. Y nosotros somos habitantes del reino de los cielos. Jesucristo lo dijo claramente: nosotros somos habitantes del reino de los cielos. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. O sea que Dios nos da la porción de su Espíritu Santo para convertirnos a nosotros en sobrenaturales. Pero los discípulos de Jesucristo anduvieron con Jesús durante 3 años viendo que la naturaleza divina de Jesucristo se manifestaba aquí sobre la tierra, haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Y Él siempre hablaba del reino del Padre. Él siempre decía: yo lo que veo hacer del Padre, eso yo hago.
porque el Padre trabaja, yo también trabajo. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. O sea que todas las cosas que Jesús hacía sobre la tierra en su naturaleza humana, lo hacía todo sobrenaturalmente, porque Él no pertenecía a este mundo. Él había venido a este mundo para dar testimonio de que Él era del cielo, porque dice así la palabra de Dios: el verbo era con el Padre, mas el verbo se hizo carne. En Jesucristo se hizo carne el verbo. El verbo es la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Ahora el verbo se hizo carne. Jesucristo se hizo carne. Él vino, padeció y murió. Él dijo siempre: yo seré muerto por los hombres, pero voy a resucitar al tercer día. Porque nadie puede tomar la vida de Jesús. Él dijo: yo pongo mi vida en rescate por la de vosotros. Pero no dijo que alguien tomaría su vida, que alguien podría tomar su vida, sino que entregaba a Él su vida. Él era sobrenatural en todo su aspecto. Su carne era de aquí de la tierra, porque Él había nacido aquí en la tierra mediante una virgen escogida para tal fin, de albergar en su vientre al Hijo del Dios Altísimo, el que fue engendrado por el Espíritu Santo. Todas las obras que se hacen después de que Jesús resucitó y subió arriba al cielo, todas las obras que se hacen sobre la tierra, Dios se la encomienda al Espíritu Santo. Y así dice la preciosa palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 1, versículo 4. Dice así: y estando juntos, Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Él le había dicho de que los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, que serían revestidos por el Espíritu Santo y fuego. Entonces dice: la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice que serían bautizados por el Espíritu Santo, o sea, revestidos por el poder del Espíritu Santo. Así se convertirían en hombres sobrenaturales. Ya no seríamos de esta tierra. Dice: vosotros estáis en esta tierra, pero no pertenecéis a esta tierra. O sea, ya habían dejado, como nosotros hemos dejado de pertenecer a esta tierra. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Jesús dijo: seréis revestidos, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él tenía que irse a la presencia del Padre y de allí enviar a su Espíritu Santo para que revistieran a los discípulos. Los discípulos habían pasado 3 años junto a Él, viendo las cosas que Él hacía sobrenaturalmente: aumentar y multiplicar el pan y los peces, convertir el agua en vino, caminar por las aguas, reprender los vientos, reprender el mar, reprender las tempestades, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, a los cojos, a los mudos. Él estaba haciendo todas estas cosas sobrenaturalmente, porque sin el poder del Espíritu Santo no se puede hacer ninguna de estas cosas. Entonces el Señor dijo: serán revestidos por el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice. Él subió a los cielos, ellos lo vieron. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de los ojos de los discípulos que estaban allí en el monte de los Olivos, donde Él habitualmente se encontraba con los discípulos para enseñarles todas las cosas del reino de los cielos. Y les dijo: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Los discípulos habían andado con él y él le había dado ocasionalmente poder verbal de él mismo a los discípulos para que estos de 12 en 12 corrieran las ciudades de Jerusalén, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, atando y echando fuera demonios. Pero luego que ellos volvían a él, ese poder de los discípulos menguaba, porque estaban junto a él y él era el que hacía todas las cosas. Por eso le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que les dijo a los discípulos: seréis revestidos por el Espíritu Santo y recibiréis poder. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesucristo de todo corazón, Él perdona todos nuestros pecados, nos limpia las vestiduras manchadas por el pecado de este mundo, nos liberta de toda clase de ataduras, ligaduras, trabas, oposiciones, inclusive nos sana de diversas enfermedades. Hay muchos que han creído de diversas formas y somos revestidos nuevamente, puestas unas vestiduras blancas, que son las vestiduras de la gracia de Dios por haber creído en el nombre de Jesús. Mientras tanto, cuando una persona no cree, las vestiduras que lleva puestas espiritualmente están manchadas por el pecado de este mundo, porque andan conforme al espíritu que gobierna todo este mundo, que es el espíritu de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el que tiene dominio sobre todos los hombres, sobre toda la tierra, cuando no han creído. Cuando han creído, las vestiduras esas que tienen son cambiadas, son limpiadas por la sangre de Jesucristo, y después andan en vestiduras blancas y limpias, o sea, limpiadas con la sangre de Jesucristo. Pero no han sido revestidos con el Espíritu Santo, ni han recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso le dijo Jesús, después de haber estado 3 años con ellos, le dice: seréis bautizados, revestidos con el Espíritu Santo. Todo el Espíritu Santo vendrá y cubrirá todo nuestro ser, de la mollera a la planta de los pies. Y por dentro nuestro espíritu, que ya está vivo, vivificado, cuando hemos creído en Jesucristo, porque antes teníamos el espíritu muerto, estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Entonces el espíritu revive cuando creemos en Jesucristo y nuestras vestiduras se convierten blancas, más blancas que la blanca nieve, por el poder de la sangre de Jesucristo, que perdona todos nuestros pecados. O sea, las vestiduras son cambiadas, son limpiadas, pero no hemos sido revestidos todavía del Espíritu Santo. Es como si vamos a graficar esto. Cuando uno entra a trabajar de policía, por ejemplo, o de militar, primeramente se nos da una enseñanza que dura aproximadamente 3 años, y después de esa enseñanza se nos da un traje que nos identifica como policía. Entonces todas las personas que nos ven que tenemos puesto ese traje de policía, o sea, son revestidos con ese traje y se les da autoridad. El traje que se les da autoridad. Pero hasta tanto que los policías no salgan a la calle para cumplir con una función y ser los guardias, no tienen poder, solamente tienen autoridad que les da ese traje que se ponen. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, nos da autoridad. Somos bautizados con el Espíritu Santo, hablamos nuevas lenguas, tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo, pero todavía no tenemos el poder. El poder viene con los dones espirituales. Nosotros tenemos autoridad, pero no tenemos poder.
Y el Señor le dice, pero recibiréis poder. O sea, el policía recibe poder cuando se le da un arma. El arma que él tiene significa el poder del policía. En una manifestación de hombres que se han levantado contra cualquier, digamos, decisión gubernamental o saqueo o lo que sea, ven a un policía que está vestido de policía pero que no tiene la pistola, entonces ven que tiene autoridad pero no tiene poder y lo avasallan, lo pasan por encima, lo golpean. ¿Por qué? Porque tiene autoridad pero no tiene poder. El poder se lo da el arma. Aquí en este caso, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, se nos dan las tres cosas: la autoridad y el poder. El poder viene con los dones espirituales. Entonces nosotros allí podemos ejercer dominio sobre las huestes de maldad, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre el mar, sobre los vientos, sobre las cosas naturales que están sobre la tierra. Podemos multiplicar el pan, podemos cambiar el agua en vino, podemos hacer que brote, digamos, elementos de la tierra que son para nuestra necesidad, como por ejemplo multiplicar la nafta en un vehículo, poner las manos en un vehículo que se ha roto el motor y ese motor instantáneamente será, nuevamente puesto en funcionamiento por el poder que nosotros ejercemos sobre la naturaleza. El hierro y todas las cosas que hay sobre la tierra pertenecen a la naturaleza. Por tanto, nosotros cuando recibimos poder con los dones espirituales que nos han dado, nosotros tenemos poder sobre la naturaleza y sobre todo los espíritus que están ahora gobernando a todos los hombres sobre la tierra. El espíritu que es el espíritu del hombre, del príncipe de la potestad del aire, que viene a ser Satanás, el diablo. Él gobierna a todos los espíritus que son ángeles caídos. Sabemos bien que una tercera parte de los ángeles que estaban al cuidado de Satanás, porque cada uno de los arcángeles, Lucifer, Gabriel y Miguel, tenía un tercio de los ángeles cada uno para su servicio. Entonces ellos gobernaban sobre esa cantidad de ángeles, y Satanás engañó al tercio de los ángeles que él tenía, diciéndole que él iba a ser Dios y que él iba a gobernar la tierra. Entonces dice después: yo subiré a los cielos y destronaré a Dios y me sentaré yo ahí como Dios. Entonces, porque se envaneció Satanás, engañó a los ángeles que con él estaban, pero él subestimó a Dios. Entonces Dios lo echó de los cielos y lo largó allí en el segundo cielo donde están las estrellas. Ahí tiene su guarida Satanás, y desde allí él maneja todos los ángeles que están aquí, que son llamados espíritus inmundos, porque son espíritus, o sea, ángeles caídos, que son espíritus que gobierna Satanás hasta el día en que el mismo Satanás sea echado en el lago de fuego junto con todos sus espíritus o sus ángeles que él engañó. Entonces, sobre esos ángeles, sobre esos espíritus que Satanás le ha dado a alguno un poder más que a otro, a uno los puso como principado, a otro como potestades y a otro como gobernadores, y los demás son huestes de maldad en la zona celeste. Y están los demonios que están sobre la tierra, que son los que poseen a las personas porque necesitan un lugar húmedo para vivir. Ese tema de los demonios lo vamos a tratar más adelante en otro video. O sea, nosotros, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da, nosotros ahí tenemos poder y autoridad contra toda la clase de espíritus, que son los que ponen enfermedades, perversiones, desvían el sexo de las personas, obligan a las personas a cometer actos inmorales,
obligan a los hombres y a las mujeres a cometer actos inmorales, obliga a los hombres a robar, a matar, a destruir, obligan a los presidentes de cada nación a hacer guerra con otros países. En fin, ellos gobiernan la parte oscura, los espíritus de los hombres que están muertos, que todavía no han conocido a Jesucristo. Entonces dice que nosotros también estábamos en la misma situación que ellos. Dice así la palabra de Dios en Efesios 2. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esto es para que vean que nosotros, cuando estábamos en este mundo, por más que nosotros los queramos negar, nosotros estábamos bajo la influencia de los espíritus inmundos que gobierna Satanás. Estábamos bajo la influencia y muchos estaban y están poseídos por los demonios, como el endemoniado de Gadareno. Y dice así en Efesios 2, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, muertos en delitos y pecados. O sea, nuestro espíritu estaba muerto. Nosotros andábamos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que Pablo le está dando a entender a todos los hermanos que ahora habían sido revestidos con el poder de la sangre de Jesucristo, limpia todas sus vestiduras manchadas por el pecado de este mundo. Le estaba diciendo, ustedes ahora tienen vida, vuestras vestiduras están emblanquecidas por la sangre de Jesucristo, pero antes ustedes pertenecían a un espíritu que los gobernaba y lo hacía andar conforme a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu humano. Pero el espíritu humano, al estar muerto, estaba aliándose con la carne y haciendo la voluntad de la carne. Pero cuando nosotros venimos a tener vida en Jesucristo, esa muerte que reinaba en nosotros, que era lo que el diablo había puesto en nuestros corazones, tinieblas y oscuridad, muerte y hacer todo lo que desagradaba a Dios, nosotros pasamos a ser ahora personas que están limpias de todo delito y pecado, vivos nuevamente por el poder de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, primeramente somos lavados, nuestras vestiduras se convierten en blancas, limpiadas de toda clase de manchas y arrugas. Todo ha sido perdonado. Son emblanquecidas nuestras vestiduras. Somos vestidos del amor de Jesucristo. Él es la luz vino a nosotros. Ahora nosotros andamos en la luz. Nosotros ya no somos del príncipe de la potestad de este mundo. Nosotros no andamos conforme a los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos perversos. Ahora nosotros somos cambiados de toda clase de maldad que el diablo había puesto en nuestras vidas. Por eso dice el Señor que seremos revestidos por el Espíritu Santo, bautizados y revestidos por el Espíritu Santo. Como el bautismo que recibimos en las aguas, somos sumergidos en las aguas y de allí nacemos a una nueva criatura, a una nueva persona en este mundo. Ya no andamos como andábamos antes, sino ahora andamos conforme a la luz que brilla dentro nuestro, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero dice que todavía no tenemos ni poder ni autoridad, porque no hemos sido sumergidos en el Espíritu Santo.
no hemos sido sumergidos en el Espíritu Santo y no hemos recibido el poder que nos da. Hay muchos ahora actualmente que han sido revestidos por el Espíritu Santo, han sido inmersos en el río del Espíritu Santo, bautizados como el bautismo en el agua, han recibido como señal de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, han recibido las lenguas que el Espíritu Santo da, porque las lenguas que el Espíritu Santo te da, esas lenguas que pueden ser lenguas de aquí humanas, que tú nunca has aprendido, pero que ahora las hablas, es porque el Espíritu Santo te ha dado esas lenguas como señal de que has sido bautizado en él. Ahora también el Espíritu te da lenguas que no son de este mundo, son lenguas que solamente reconoce Dios allí en los cielos, lenguas que él habla, que Dios habla todas las lenguas posibles que pueda usted imaginarse, él las habla y nos da a nosotros esas lenguas que no son lenguas humanas, sino son lenguas angelicales, porque pertenecen a la misma presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos como señal de haber sido sumergidos dentro del Espíritu Santo, tenemos las lenguas. Pero dice Pablo, porque muchos ignoraban esto, que nosotros tenemos dones espirituales. Y los hombres ahora han pasado por alto los dones espirituales. Por eso es el fracaso que está constantemente dentro de la iglesia. Porque la iglesia tiene el bautismo en el Espíritu Santo, pero no ha reconocido el poder que le ha sido dado mediante los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque hayan sido revestidos con el Espíritu Santo, bautizados, inmersos en el Espíritu Santo, no han recibido el poder, o sea, las armas. Porque Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son como las armas de un policía, que el policía, de acuerdo a lo que él tenga que obrar, tiene una pistola. Si se enfrenta con un tumulto, le dan una arma larga. Si se enfrenta con alguien más poderoso, se le da una ametralladora o se le da un lanzamisiles. Y se tiene que enfrentar con el ejército, se le dan una tanqueta, un tanque, ya es más poderoso. Y de acuerdo al peligro con el que se enfrente, el que es guardián del orden aquí en la tierra, que tienen armas de este mundo, se le va dando armas más sofisticadas para poder batallar contra los ejércitos que vienen a luchar en contra del reino que él está defendiendo aquí en la tierra. Nosotros, como somos del reino de los cielos, tenemos los dones espirituales de acuerdo al poder del enfrentamiento que nosotros tenemos con los diversos espíritus inmundos. Voy a explicar esto. Muchas veces en las iglesias se encuentra algún ministro ministrando sanidad o liberación y resulta que es infructuoso. Despojar a alguien de una enfermedad, o despojar a alguien de una atadura, o despojar a alguien de una posesión demoníaca. Porque muchas veces los espíritus inmundos, los demonios, entran en un creyente a causa de alguna clase de pecado que haya cometido algún creyente y se multiplican. Dice el Señor que aquel que ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, los espíritus inmundos que estaban en él salieron, pero andan dando vueltas alrededor, andan viendo dónde se pueden ir a meter, porque necesitan los demonios un lugar para pernotar, digamos, estar allí hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Andan dando vueltas y no consiguen un lugar. Vienen y miran en tu casa, en tu vida, para ver qué has hecho tú, si has sido revestido con el Espíritu Santo, si tienes el poder del Espíritu Santo, si estás con las manos en el arado, trabajando en la obra, agradándole a Dios, yendo al oculto, ejerciendo el poder que Dios te da. Y si ves que tú no haces nada de todo esto, dice que va y busca 7 espíritus peores que él y vienen y entran nuevamente en tu casa, y tu estado viene a ser peor que el estado de donde te había sacado
Jesucristo. O sea que tienes tú que tener en cuenta lo siguiente, que necesitas sí o sí ser revestido por el Espíritu Santo. Reconocer que tu reino no está aquí en la tierra, que tus armas no son carnales. No puedes utilizar las armas carnales como la ira y la gritería, la pelea, la división, la contienda, tratar de ser alguien menoscabando al otro con tus palabras, porque hay muchos que todavía están en la carne y viven dentro de la iglesia discutiendo por algún liderazgo, por alguna posición dentro de la congregación. Hay infinidad de cosas que pasan dentro de la congregación. Entonces el que está ministrando no tiene poder para disuadir, para despejar, para calmar esos ánimos dentro de la iglesia, y mucho menos para sanar a los enfermos o para libertar a los oprimidos por el diablo, para tratar de sacar a esos espíritus que nuevamente han entrado en aquellos que no han tenido la doctrina necesaria como para decir estoy preparado, como los discípulos. Estuvieron 3 años mirando lo que hacía Jesús, pero de todos modos con esa enseñanza no les daba ni poder ni autoridad para trabajar en el ministerio, sino que necesitaban ser revestidos desde lo alto con el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, ustedes no pueden ser mis testigos, ustedes no pueden enfrentarse con el diablo, con los espíritus, con los demonios, con los enfermos, con los paralíticos, con los endemoniados, porque no tienen ni autoridad ni poder. Ustedes han sido limpiados de pecados y maldad, han sido perdonados, pero todavía no tienen poder para enfrentarse a toda esta hueste de maldad que está rodeando a todos los hombres que habitan en la tierra. Entonces muchas veces los pastores, los obreros, aquellos que están dentro de la iglesia están todavía en discusión, viendo qué lugar me toca a mí, dónde puedo estar yo, y tienen armas carnales, la discusión, la ira, la contienda, el desagravio. O sea, están siempre agraviando al otro, tratando de subir un escalón más el uno que el otro, y de esta manera no pueden ser espirituales, porque todavía no han sido revestidos por el Espíritu Santo. Pero hay muchos, como en Corintios, que habían sido revestidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido y había caído sobre la iglesia, los había bautizado a todos, pero ninguno de ellos tenía todavía la capacidad y la enseñanza para recibir los dones espirituales, a fin de ellos poderse dominar asimismo. El don de dominio propio, que es uno de los dones, es una facultad que te da el Espíritu Santo para poder vencer los deseos de la carne y tus pensamientos pecaminosos. Esos pensamientos que te hacen que tú agravies, que estés en dificultad con los hermanos, viendo que tú eres más que el otro, que estás subido adelante, estás de alguna manera puesto, de alguna manera tú estás allí dentro de la congregación tratando de ver cómo puedes hacer para lograr ascender dentro de la congregación, tratando de ser visto entre los hermanos. Ese es el problema que hay cuando no hay enseñanza espiritual de un siervo de Dios que te explique, que te enseñe, que te haga ver lo que Él hace, como Jesús hizo. Durante 3 años lo tuvo a los discípulos, haciéndoles ver todas las cosas que Él hacía. Y todas esas cosas, dice Jesús, que nosotros las haríamos en el nombre de Él cuando Él se fuera al cielo. Dice que nosotros recibiríamos poder, seríamos revestidos desde lo alto con el Espíritu Santo. Recibiríamos poder y podríamos hacer todas las cosas que Él hizo y mayores que las que Él hizo podríamos hacer. Porque nosotros aquí en la tierra podemos estar más años de lo que Él estuvo aquí en la tierra ministrando. Por eso durante los 3 años que Él estuvo haciendo milagros, prodigios, sanidades. Todas las cosas que acontecían aquí en la tierra sobrenaturalmente Él las hacía. Calmaba la tempestad de los vientos, multiplicaba el pan, el agua, el vino.
Él hacía todas las cosas, ejercía el poder que Él tiene sobre toda la naturaleza. Pero Él tenía que tener un tiempo aquí en la tierra. 3 años nomás estuvo el Señor aquí en la tierra. 3 años a 3 años y medio más o menos es lo que se calcula que Él estuvo. Y los discípulos estuvieron con Él durante ese tiempo, viendo todas las cosas que Él hacía. Pero le dijo Jesús, ustedes no pueden hacer nada todavía hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo, hasta que no sean revestidos, reciban autoridad, y con la autoridad les va a venir el armamento que ustedes necesitan para enfrentarse con el príncipe de la potestad del aire, que viene a ser Satanás, el diablo, con los principados, con los gobernadores, con la hueste de maldad. Hay potestades, principados, gobernadores y todas las huestes de maldad que están gobernando este mundo. Están bajo la influencia de Satanás, el diablo. Pero hoy hay muchos que quieren ser testigos de Jesucristo, que solamente tienen las vestiduras limpias porque han sido perdonados y limpiados con la sangre de Jesucristo. Pero no tienen la autoridad que es el bautismo en el Espíritu Santo, y no tienen el poder que es los dones espirituales. Con los dones espirituales, Pablo le explicaba a la iglesia de Corintio, podían ejercer poder y autoridad sobre todas las cosas que vengan en la iglesia, porque él les decía, nosotros no tenemos lucha carne contra carne, carne contra sangre, o sea que nuestra lucha no es a ver quién es más visto aquí en la iglesia. Nuestra lucha no es hermano contra hermano para ver quién de nosotros es más visto, quién hace más cosas, quién predica mejor, quién canta mejor, quién acomoda los bancos mejor, quién acompaña a las ancianas a la casa mejor. Y esas cosas que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, dice que la tenemos que hacer mediante el poder del Espíritu Santo que nos es dado cuando el Espíritu Santo viene y nos inmersa en Él. Nos bautiza como el bautismo por las aguas, hermano. De la mollera a la planta de los pies. Dice el Señor que somos inmersos en el Espíritu Santo. Y como señal son las lenguas. Pero el poder está en los dones espirituales, hermano. Por eso hay tanto fracaso dentro de la iglesia con respecto a los dones espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque ahora no hay enseñanzas espirituales. Por eso el Espíritu Santo está muy preocupado en este tiempo por lo que está aconteciendo dentro de la iglesia. Que la iglesia no tiene autoridad porque no tiene el Espíritu Santo. No tiene poder porque no ha recibido el Espíritu ni los dones del poder. Solamente tiene el perdón de los pecados. La vestidura ya no está más sucia con el pecado de este mundo. Pero no tienen, hermano, el poder y la autoridad que te otorga el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí hasta que yo les envíe poder y autoridad. Y así me van a ser testigos. Van a poder luchar contra las huestes de maldad. Hoy en día hay muchos que mediante la lectura de las Escrituras y de estos versículos que yo les estoy hablando, quieren ir a atar demonios. Un policía, por ejemplo, cuando va a detener un ladrón, le tiene que apuntar con el arma. Si el ladrón tiene un arma y le dispara al policía, el policía le tiene que contestar con el arma y tratar de derribarlo. Y si no lo puede derribar, lo tiene que matar. Pero sin el arma, el policía no puede ir a detener a un ladrón ni a un asesino, porque no tiene poder. El poder se lo otorga el arma. Entonces cuando los predicadores, pastores, apóstoles, llamémosle, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios o miembros de la iglesia,
que no tienen el poder de los dones espirituales, cuando se enfrentan a un endemoniado, a uno que está ciego, a uno que está cojo, a uno que está paralítico, a uno que tiene un cáncer terminal, a alguno que está endemoniado, a alguno que tiene varios demonios, no los puede liberar ni sanar porque no tiene los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones es el don de discernimiento de espíritu. Así nosotros podemos ver qué clase de espíritu es el que está operando en alguno de los hermanos que ha caído nuevamente en pecado por causa de andar en la carne y usando armas carnales. Y también nosotros tenemos, cuando se acerca alguno al Señor, es perdonado y limpiado. Nosotros tenemos que tener los dones de discernimiento de espíritu para ver qué clase de espíritu es el que estaba gobernando a este, para echarle ese espíritu inmundo, para despojarlo de ataduras, de ligaduras, de pecados ocultos. Entonces todo eso se hace con el poder del don de discernimiento de espíritu. Y cuando viene alguno con alguna enfermedad dentro de la iglesia, yo he visto iglesias que están albergando dentro de sus congregaciones 20, 30, 40 enfermos, y todos los domingos se ora por la enfermedad de esos que están enfermos, y los hermanos se van con sus cargas, sus enfermedades. ¿Por qué? Porque el que le está ministrando no tiene poder, tiene la autoridad que le ha sido dada por el Espíritu Santo, pero no tiene poder porque no se han manifestado los dones espirituales en su vida, porque éste no ha buscado los dones espirituales por falta de conocimiento espiritual. Por eso no puede tener los dones espirituales manifestándose en su vida. Solamente éste se dedica a hacer oraciones y a tratar de expulsar a los espíritus y de sanar alguna enfermedad con la autoridad que le ha sido dada. Pero desde el otro lado se enfrenta con personajes de la tiniebla que tienen poder, más poder que el que podemos tener nosotros sin haber recibido el Espíritu Santo, hermano. Porque así lo explicó Pablo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra potestados, principados, gobernadores, huestes de maldad que operan en las zonas celestes. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Para nosotros poder tener un enfrentamiento con esta clase de espíritus inmundos que han recibido alguna clase de grado que Satanás le ha dado, como se le da a los que están siendo los policías, por ejemplo, tienen un grado al principio de policía, luego son cabos, son sargentos, después son sargentos primero, sargento ayudante y así, son oficiales, llegan a principales, llegan a ser comisarios, tienen un grado, una jerarquía que le están siendo dada con el tiempo. Nosotros los creyentes también tenemos una jerarquía a medida de que pasa el tiempo, de poder que el mismo Señor Jesucristo nos va concediendo por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos enfrentar esta clase de espíritus inmundos que están ahora gobernando a los hombres que aún están muertos en delitos y pecados. Y hay muchos que vienen a la iglesia, hermano, y no se los libera porque no tienen poder y autoridad, porque no tienen don de discernimiento de espíritu. Entonces vienen a la iglesia con todas sus cargas y así pasan años dentro de la iglesia y no tienen crecimiento espiritual, porque los espíritus inmundos todavía están gobernando en sus pensamientos y en sus corazones sobre algunos creyentes que están dentro de la iglesia. Y muchos creyentes están en esa condición, nunca pasan a recibir una sanidad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen fe, porque a ellos se les ha secado la fe, porque ellos han visto constantemente durante varios años
que viene el pastor o el ministro o algún pastor invitado o algún ministro invitado a la congregación diciendo que va a orar, que va a sanar enfermos, y resulta ser de que estos hermanos que están dentro de las congregaciones, hermanos que yo he visto llevar y sobrellevar las cargas de enfermedad y de esclavitud durante meses y años. Entonces ellos, cada vez que viene alguien, van contentos creyendo que ellos pueden ser liberados de esta atadura, de esta enfermedad, de este quebranto, y resulta ser de que los que vienen no tienen poder y autoridad para deshacer todas las obras que el enemigo, el diablo, había hecho en sus vidas desde antes de haber creído en Jesucristo. Y hay algunos que se lo hacen después de haber creído en Jesucristo por algún pecado que han cometido en la carne, o con los griteríos, con toda clase de ofensa entre hermanos. Entonces, ¿qué pasa en la congregación? Se ha dejado de lado al Espíritu Santo. Cada uno de los hombres que se dice el ministro de Dios andan conforme a lo que han leído en las Escrituras. Como he escuchado yo a algunos que le hacen alguna clase de entrevista televisiva, que la filman y después la ponen en el Facebook. Son hombres que hablan, pero no tienen espíritu. No tienen poder en el Espíritu Santo. Ni siquiera están revestidos con el Espíritu Santo. No han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos tienen alguna clase de lengua, pero son lenguas mentirosas, falsificadas. Hay hombres mentirosos, falsos hermanos dentro de la iglesia. Como decía Pablo, Pablo había creído en el Señor, había visto al Señor con sus propios ojos, y al ver la gloria de Jesucristo, aun siendo un terrible pecador como era Pablo, dice que se le hicieron escamas en los ojos. Entonces, cuando le vio al Señor con los ojos del Espíritu, le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no perseguía a Jesús, Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Como hoy hay hombres que persiguen a la iglesia de Jesucristo, pero no persiguen a la iglesia, persiguen a Jesucristo. Por eso le dijo el Señor Jesucristo: entra a ese pueblo, allí se te va a ministrar y se te va a decir todo lo que tú tienes que hacer. Y allí entró Pablo a ese lugar, a esa casa, donde el Señor le dijo, con la dirección, el nombre de la calle: vaya a tal lugar y allí se te va a ministrar. Entonces el Señor se le apareció a un discípulo suyo que tenía en ese lugar, que se llamaba Ananías, y le dice: ve a tal casa, en tal calle, que ahí hay uno que se llama Pablo. Ese está orando ahora. Yo me le aparecí en visiones. Ve y pon las manos sobre él, para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y el discípulo Ananías le dice: Señor, conozco a este tal Pablo que tiene poder y autoridad aún de todos los que creen en ti en esta ciudad, y los echa en la cárcel y los mata. Sí, le dice el Señor, pero ve y dile las cosas que va a tener que padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y se presentó delante de Pablo y le dijo: Pablo, hermano Pablo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y le puso las manos sobre él y cayeron como unas escamas de los ojos de Pablo. Y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces le dijo a Ananías: ve y bautízate donde haya agua. Recibió el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo por las aguas, pero era necesario enseñarle que tenía que ir a bautizarse, sumergirse en las aguas para ser limpio de todo pecado y de toda maldad, para ser vestido con la vestidura de Cristo Jesús. Entonces Pablo, después de esto, pasado un poco de tiempo, el Espíritu Santo lo llevó
lo lleva a un lugar desierto. Allí lo tuvo 14 años. Vamos a leer en Gálatas 1, versículo 11. Entonces Pablo le contaba a los hermanos cómo había sido que él llegó a ser un predicador de Jesús. Y le dice así en el versículo 11 a los hermanos: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, el evangelio que yo predico, no es según hombre. No me lo enseñó ningún hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de un hombre alguno. Dice: cualquiera que quiera decir que me enseñó algo, no me enseñó nada. No lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Después dice en capítulo 2 de Gálatas: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado por los judíos a circuncidarse. Y esto a pesar, dice Pablo, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos nuevamente a esclavitud. Pablo le exponía a todos los discípulos la obra que Jesucristo le había hecho en su vida. 14 años estuvo Jesucristo apareciéndosele allí en el desierto, dice, donde él fue enseñado por Jesucristo y el Espíritu Santo del Evangelio y de todas las cosas que tenía que predicar. A él se le dio poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Fue revestido con el Espíritu Santo. Recibió los dones espirituales, los dones que él le enseña a los Gálatas, los dones que él le enseña a la iglesia de Corintios, los dones que él le enseña a los romanos. A todas las iglesias él le hablaba de los dones espirituales, del poder del Espíritu Santo, del poder de los dones espirituales, hermanos. Pero él había sabido ser un hombre muy instruido en su vida. Él estaba estudiando para ser uno de los ancianos que gobernaban a Jerusalén. Conocía las escrituras, las antiguas escrituras, el verbo, como dice la palabra de Dios. Conocía la letra, pero no conocía al Dios vivo, no conocía a Jesucristo. Por eso él tuvo que ser enseñado. Por eso él fue instituido como apóstol, profeta, predicador, evangelista y maestro del Señor. Él tenía todos los ministerios y todos los dones del Espíritu Santo, y tenía el género de lenguas. Él podía hablar más lengua que todos los que se quisieran poner al lado de él hablando lenguas. Pero lo que tenía él era poder y autoridad. Por eso él enseñaba. Noches enteras estaba enseñando en una congregación. Noches enteras hablándole la palabra de Dios que él había recibido del mismo Señor Jesucristo. Por eso ahora hay muchos que son enseñadores, hermanos, y no tienen ni poder ni autoridad. No pueden hacerle ver a los discípulos las cosas que él hace de parte de Dios, porque no tiene testimonio de que Jesucristo haga cosas en sus vidas para que ellos le muestren a los discípulos, sino que solamente enseñan la letra, como Pablo había sido enseñado. Había conocido el verbo, pero había conocido la letra. Por eso Pablo después decía: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea que la enseñanza sin el Espíritu Santo, esa enseñanza literal de las Escrituras, esa mata, hermano.
pero las enseñanzas por revelación del Espíritu Santo. Como decía el apóstol San Juan, la unción que vosotros recibisteis, ella les enseñará todas las cosas que tengan que hacer. Y no vas a tener necesidad, hermano, le decía San Juan, de que nadie te enseñe nada, porque la misma unción que vosotros habéis recibido, esa unción te enseñará todas las cosas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y Pablo acá le dice que la revelación que él tenía del evangelio que él predicaba no lo aprendió de un hombre. Hoy en día muchos hombres que dicen ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, han aprendido enseñanza de hombres. Por eso no pueden tener poder y autoridad, porque ellos se afirman en sus propias creencias, se afirman en las propias sabiduría dada por los hombres. Por eso, hermano, la iglesia está como está en estos momentos. La iglesia está en un impasse. La iglesia no tiene enseñanza espiritual. La iglesia está durmiendo, hermano. Y los atalayas de la iglesia duermen junto con la iglesia. Nosotros, los que somos atalayas del Señor, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos que escuchar a Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Es una misma persona. Nosotros debemos de discernir quién es el que nos está hablando. Si el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Los tres son uno, los tres dan testimonio. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Aquí Pablo dice, los recibí por revelación de Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo se le aparecía a Pablo y estaba días y horas y meses y años hablando con Pablo y enseñándole, y el Espíritu Santo acomodando la parte espiritual que escuchaba dentro del corazón de Pablo, dentro del Espíritu. Por eso Pablo le dice a los creyentes de Corintios, porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso yo, hermano, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque todavía están usando las armas de este mundo, todavía están en ira, en contienda, en disensiones, en peleas, para ver quién es mayor. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, el mayor de todos ustedes va a ser aquel que los sirva a todos ustedes, aquel que se arrodille delante de toda la congregación y lave los pies de cada uno de ustedes. Eso es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo lo dejó por medio de Pablo, porque decía, si habéis lavado los pies de los discípulos, de los apóstoles. El lavamiento de pies es un acto de humillación, pero del espíritu de uno mismo, hermano, del espíritu que está morando en nosotros. Somos nosotros humillados. Nosotros nos humillamos delante de aquellos que son mayores que nosotros, porque nosotros, si queremos ser mayores que algunos, tenemos que arrodillarnos, hermanos, sacar un lebrillo con agua y una toalla y lavar los pies de aquellos que se creen ser más que nosotros, porque nosotros no somos nada, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús, para deshacer todo argumento que se levante en contra de la doctrina de Jesucristo. Y hoy dentro de las iglesias se están levantando muchos argumentos en contra de la doctrina de Jesucristo, enseñanza que vienen de los hombres. Por eso Pablo dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Por eso hoy en día, hermano, hay tanta falencia dentro de la iglesia. No hay poder, hermano, dentro de la iglesia, porque los hombres han menospreciado al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está muy
muy entristecido, hermano, y muy preocupado por la condición que tiene la iglesia hoy, porque se ha dejado de lado al Espíritu Santo dentro de la iglesia de los santos, y el Espíritu Santo me ha hablado de la gran preocupación que tiene, porque vendré nuevamente a la tierra, dice Jesús. Hallaré fe en mi pueblo cuando vuelva, hallaré el Espíritu Santo morando en vosotros, hallaré poder en ustedes. La fe es poder, hermano, poder que viene a través del Espíritu Santo, poder que viene a través de los dones del Espíritu Santo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no tenemos la fe en acción, hermano. No podemos tener luchas contra los principados, los potestades, los gobernadores, la hueste de maldad en la zona celeste. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Por eso, hermano, es muy necesario que nosotros enseñemos con ejemplos, que nosotros enseñemos con el poder que el Espíritu Santo nos ha dado, que hagámosle ver a los demás todo lo que Jesús le hizo ver a los discípulos. Él convertía el agua en vino, Él caminaba por las aguas, reprendía los vientos, reprendía el mar, multiplicaba el pan, hermano, multiplicaba los peces, hermano, resucitaba a los muertos, sanaba toda enfermedad y dolencia, le daba vista a los ciegos, le abría los oídos a los sordos, le abría y le soltaba la lengua de los mudos, hermano. Todas estas cosas que nosotros tenemos, las tenemos que hacer ver. Tienen que ver los hermanos para que puedan aprender. Pero es muy necesario que reciban la unción del Espíritu Santo. Esa unción que te va a enseñar todas las cosas. Todo el camino que tenemos que recorrer. Te lo va a enseñar la unción. Todas las cosas que tenemos que hacer. Te la va a enseñar la unción. No hay ningún hombre que te pueda enseñar algo, hermano, sino un testimonio vivo que nosotros podamos tener de las cosas que Jesús ha hecho por medio nuestro. Porque Él dijo, ustedes harán mayores cosas que las que yo hice, porque cuando yo me vaya voy a estar sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí voy a confirmar todas las cosas que ustedes hablen. Todas las veces que pongan las manos sobre los enfermos, todas las veces que pongan las manos sobre los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, los cojos, sobre todo los endemoniados, yo les voy a confirmar lo que ustedes hacen, porque yo estoy sentado a la diestra de Dios Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, como dijo el Señor, el que en mí cree hablará nuevas lenguas, echará fuera los demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán, tomarán en las manos las serpientes y éstas no los dañarán, beberán alguna cosa mortífera que algún hijo de Satanás, algún falso hermano te dé a beber y no te hará daño, no te matará, porque nosotros no somos de este mundo, nuestro reino está en el tercer cielo. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestro rey, nuestro reino es de los cielos, hermanos. Nosotros somos no sobrenaturales. Nosotros no pertenecemos a este reino terrenal. Ya no andamos conforme a nuestra carne, conforme a nuestros pensamientos, porque si no hemos vuelto nuevamente a estar inmersos en las manos de aquel espíritu inmundo, del príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que te llevaba a hacer todas las cosas que están en tu carne y en tu espíritu no regenerado. Por eso, hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra las huestes de maldad en la zona celeste, contra los demonios, contra todos aquellos espíritus inmundos que tienen cautiva la humanidad. Nosotros somos
los que tenemos que liberar y sanar a estos que están en tinieblas y en oscuridad, pero con las armas del Espíritu Santo, hermano. Porque Pablo veía que en la iglesia se estaban usando armas carnales para tratar de hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dijo, nuestras almas no son carnales, son poderosas en Dios. Nuestras armas no son carnales, hermanos. Hay muchos que ahora están tratando de sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, echar fuera a los espíritus inmundos, con palabrería, con evangelio recibido, aprendido de algún hombre. Pero nosotros, los que verdaderamente somos hijos de Dios y hemos recibido el poder del Espíritu Santo, tenemos poder y autoridad para deshacer las obras del diablo, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad. No dejemos que estos falsos hermanos, como decía Pablo en Gálatas 2 versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos. Muchas veces algunos se enojan cuando yo hablo de los falsos hermanos, de los falsos apóstoles, de los falsos evangelistas, los falsos profetas, los falsos pastores y maestros, y los falsos hermanos que están encubiertamente dentro de la iglesia, plantados por Satanás el diablo. Sí, hermano, Satanás el diablo planta a sus seguidores dentro de la iglesia para que la iglesia no tenga el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Traen doctrina demoníaca, la doctrina que dice que no hace falta el Espíritu Santo ni los dones espirituales. Estos que quieren usar armas carnales hacen oración por los enfermos, hacen oración por los endemoniados y no pasa nada porque la hacen con un evangelio aprendido de hombres en los institutos bíblicos. Como Pablo decía, la letra mata, mas el espíritu vivifica, hermano. Pablo era un erudito en la palabra de Dios, pero tuvo que estar 14 años aprendiendo solo allí en el desierto el evangelio que Jesucristo le enseñaba. Eso debemos aprender nosotros. Y San Juan, el apóstol, el discípulo amado de Jesucristo, dice que la unción que está en nosotros, esa es la que nos enseña todas las cosas. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. Pero hoy en día, aquellos que se dicen líderes, aquellos que tienen autoridad, que tienen dinero, aquellos que están manipulando a la iglesia, dicen que nosotros debemos recibir una enseñanza de hombres para poder ser pastor. ¿Dónde estudiaste? Te preguntan. ¿Dónde estudió, hermano Amato? Estudié en la escuela del Espíritu Santo, le digo yo. Como Pablo, hermano. Estuve muchos años recibiendo el evangelio que tengo que predicar. Y aún hoy, hermano, sigo siendo enseñado por el Espíritu Santo para el evangelio que tengo que predicar. Sigo recibiendo del Espíritu Santo lo que está dentro de mí. El Espíritu Santo lo toma y lo convierte en una prédica de poder, para que los hombres puedan aprender conforme a la enseñanza del Espíritu Santo. Yo no aprendí el evangelio, yo no estudié en ningún instituto bíblico, siempre fui contrario, hermano, porque yo sabía lo que decía Pablo, por el Espíritu Santo que está en mí, que la letra mata, el Espíritu vivifica. Yo conozco muchos hermanos que empezaron conmigo en el evangelio, que fueron a una iglesia aquí en la ciudad de Córdoba, donde se preparaba a los pastores, a los ministros. Estos al cabo de los años terminaron en el mundo, hermano, porque las letras los mató, porque no fueron revestidos por el Espíritu Santo, porque no tenían poder espiritual, porque tenían un evangelio enseñado por los hombres. Así como dijo Pablo,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y eso le decía a los hermanos que eran antes que él, a los discípulos de Jesucristo, cuando él subió a Jerusalén. Más os hago saber, hermanos, le dice Pablo, en Gálatas 1, versículo 11, siempre tengan en cuenta esta palabra, hermanos. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, le decía Pablo. Pablo le dijo a los discípulos de Jesucristo que estaban en Jerusalén y que ellos tenían poder y autoridad. Y ellos aceptaban al que querían aceptar. Dice Pablo, yo no lo recibí, sino que fue revelado por Jesucristo durante 14 años. Y luego fue 3 años más estuvo Pablo. En total estuvo 17 años. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. 17 años el Espíritu enseñándole a Pablo. Y luego en el ministerio que tenía Pablo, venían los ángeles y lo alentaban. Venían los ángeles y le traían doctrina. Venía Jesucristo y se le aparecía y le hacía saber a Pablo lo que él tenía que orar, lo que él tenía que predicar, lo que él tenía que pasar. Lo fortalecía dentro de todas las debilidades a que Jesucristo le hizo pasar a Pablo, porque le dijo Jesús a Pablo, muchas cosas vas a tener que padecer por mi nombre. Le dijo el Señor Jesucristo a Ananías, muchas cosas Pablo, Saulo, que después fue llamado Pablo, va a tener que padecer por mi nombre. Le dijo Jesús a Ananías, porque Ananías no quería ir a poner las manos sobre Pablo, porque sabía que Saulo lo iba a matar, lo iba a encarcelar. Pero Jesús le dice, ve, porque muchas cosas va a tener que padecer. Y Pablo en toda su debilidad fue fortalecido por Jesucristo, porque él decía, mientras más débil soy, más fuerte es Jesús en mí. Yo me gloriaré en mis debilidades para que repose el poder de Jesucristo en mi vida. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos, la debilidad, para que repose en nosotros el poder de Jesucristo. Pero ahora lo que está reposando en todas las iglesias y en la mayoría de los ministros es el poder de la enseñanza que han recibido estos ministros, enseñanza de hombres, porque todos ponen donde han aprendido, donde han sido enseñados. ¿Dónde estudiaste, hermano Amato? Me pregunta. En ningún lado, hermano. He sido enseñado por el Espíritu Santo, como a Pablo, hermano. Fui enseñado por el Espíritu Santo. La diferencia de Pablo y la diferencia de los discípulos de Jesucristo era esta, hermano, que los discípulos de Jesucristo habían estado con el Señor y habían visto todo lo que el Señor había hecho. Y eso aprendieron los discípulos del Señor, pero sin ser revestidos por el Espíritu Santo. Estos discípulos no podían ser testigos de Jesucristo. Por eso Jesús le dijo, no se vayan a ningún lado, esperen ser revestidos y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que falta hoy en la iglesia, hermano. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Muchos reciben la lengua porque han recibido un bautismo del Espíritu Santo. Hay otros que hablan lenguas mentirosas que se les ha dado el espíritu inmundo de Satanás, que está falsificando la obra del Espíritu Santo dentro de aquellos falsos hermanos que han sido introducidos dentro de la iglesia. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Es palabra de Dios, hermano. Hoy en la iglesia, como decía Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas en la iglesia,
para ver qué estamos haciendo nosotros. Hermanos queridos, debemos nosotros ser revestidos por el Espíritu Santo, a pesar de los falsos hermanos que han sido introducidos dentro de la iglesia. Con el poder del Espíritu Santo vamos a poder identificar quiénes son los hombres falsos que han sido introducidos dentro de la iglesia. Pablo sabía por el Espíritu Santo quiénes eran los falsos hermanos y qué es lo que hacían esto. Querían volverlo a reducir a esclavitud. Los querían hacer andar nuevamente en la carne, que rechazaran el Espíritu Santo, que recibieran a otro Jesús, a otro Espíritu que habían recibido, otro Evangelio. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia, hermanos. Los hermanos que han entrado falsos, hermanos que están en la iglesia, encubiertos, esos están tratando de que recibas un bautismo mentiroso del Espíritu Santo, que no es el bautismo del Espíritu Santo, que es un espíritu demoníaco, que trae bautismo también, y fuiste bautizado por un espíritu inmundo, así como decía Pablo, y es también lo que decía Pablo, y todo esto se lo había enseñado Jesús. Jesús le había enseñado todas las cosas que iban a pasar dentro de la iglesia, cómo iban a venir falsos hermanos, trayendo otra clase de espíritu, trayendo un espíritu mentiroso. Esos espíritus que decía Pablo, que venía por medio de los falsos apóstoles, esos espíritus traen un bautismo espiritual demoníaco. Y dice que bien lo iban a tolerar. Por eso Pablo, instruido por Jesucristo, traía esta enseñanza a la iglesia. A todas las iglesias el Señor las alertaba y le enseñaba por medio de Pablo de todos los peligros que iban a acontecer dentro de la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo está trayendo esta clase de enseñanza espiritual para que nosotros podamos alertar a todos aquellos hermanos verdaderos del peligro de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que nuevamente quieren tener en esclavitud nuestra vida espiritual, hermano. Segundo capítulo de Gálatas, versículo 4. En el nombre de Jesucristo, toda la palabra que le predico es palabra de Dios, es palabra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Están los dones espirituales, hermanos, que nosotros no podemos ignorar, como hacen hoy en día muchos que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, que se dicen ser evangelistas, pastores y maestros. Hay muchos falsos introducidos dentro de la iglesia que quieren reducirnos a la esclavitud. ¿Dónde aprendiste tú? Te dicen el evangelio que estás predicando. Y Pablo le dijo: yo no lo aprendí de hombre alguno. Y hoy en día ponen en las redes sociales: yo estudié en tal instituto bíblico, yo estudié en el otro, en tal universidad bíblica. Pablo dijo: la letra mata, el espíritu vivifica. Y de la letra que estaba hablando Pablo era del Antiguo Testamento. Él era un erudito en la palabra de Dios, pero sin el Espíritu, hermano. Si Pablo hubiese tenido el Espíritu Santo y hubiese aprendido la letra del Antiguo Testamento, no diría que la letra mata, no diría que el Espíritu vivifica, pero él sabía, por la revelación de Jesucristo, él tuvo que aprender nuevamente el Evangelio que iba a predicar, el Evangelio de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo se le aparecía durante 14 años a Pablo allí en el desierto y le enseñaba el Evangelio que tenía que predicar. Le enseñaba que la letra mata,
esos que aprenden el Evangelio por enseñanza de hombres, por doctrinas humanas, esos no tienen poder ni autoridad. Esos que han sido levantados por medio de aquellos que han recibido una enseñanza en medio de aquellas universidades, esos no tienen poder para ser testigos de Jesucristo. Tienes que recibir la unción del Espíritu Santo. Ella te va a enseñar todo, hermano. Y no vas a tener necesidad, dice la palabra de Dios, de que nadie te enseñe, hermano. Esa es mi doctrina. Es la doctrina del Espíritu Santo. Es la doctrina que aprendí de mi Señor Jesucristo. Es la doctrina que aprendí a través de las pruebas, a través del poder que se manifestó por mis manos durante muchos años hasta el día de hoy, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, predicando el Evangelio de poder. Yo no me le debo a nadie, como decía Pablo, porque yo no recibí enseñanza de nadie, sino por revelación de Jesucristo. Y todo lo que yo predico y todo lo que yo hago, lo hago conforme a la revelación de Jesucristo, al poder del Espíritu Santo que mora en mí, a través de las debilidades que sufro. Cada día sufro debilidades por causa del Evangelio de Jesucristo, y todos los días hay preocupación en mí, puesta por el Espíritu Santo, con respecto al estado espiritual de la iglesia, porque Jesucristo viene pronto, hermano. Porque Jesucristo viene pronto y dice que por falta de enseñanza espiritual el pueblo de Dios pereció. Y cuando venga el Señor, hermano, y no tenga la unción del Espíritu Santo en tu vida, te vas a quedar, hermano, en la tribulación y en la gran tribulación. Vas a tener que dar tu vida. Vas a tener que dar tu vida si quieres ser salvo. Porque va a venir el anticristo, hermano. Va a querer poner sobre ti una marca que te identifique, negando a Jesucristo. Y si tú te niegas a recibir la marca que el anticristo va a poner en tu vida, en tu frente o en tu muñeca, si te niegas, hermano, te van a matar. Si tú niegas a Jesucristo, vas a morir espiritualmente. Si niegas a ponerte la marca del Evangelio del diablo, vas a morir, pero vas a ir con Cristo Jesús. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hermanos, cuando venga la gran tribulación, cuando venga primeramente la tribulación, después de la venida de Jesucristo, para llevar a la iglesia, a aquella iglesia que esté preparada, que esté con el Espíritu Santo, que tenga la lámpara encendida, a aquella iglesia que tenga aceite en su vasija. A medida de que tú vas trabajando, hermano, se va gastando tu aceite. Vas trabajando en el poder de la unción del Espíritu Santo. Se va gastando tu aceite. Entonces el Espíritu Santo va llenando tu vasija nuevamente. Pero aquellos que están hoy en quietud dentro de la iglesia, que no trabajan en la obra del Señor, que no predican y no testifican de Jesucristo, a aquellos se les va a gastar el aceite, porque van solamente por los panes y los peces a la iglesia, pero ellos no llevan fruto. Esos se van a quedar en la tribulación y en la gran tribulación, porque antes de que se manifieste el hombre de pecado, aparecerá Jesucristo como ladrón en la noche. No va a haber ninguna señal de la venida del Señor. Va a ser como ladrón en la noche. Por eso está la parábola del reino de los cielos, de las 10 vírgenes, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, los atalayas de Dios, no podemos dormirnos, hermano. No podemos dejar a la iglesia sin esta enseñanza espiritual, porque somos responsables de la iglesia de Jesucristo. Nosotros, los que hemos recibido la unción del Espíritu Santo,
los que tenemos poder y autoridad en su precioso nombre, dado por el Espíritu Santo, tenemos que ser los atalayas del Señor, aquellos que guarden a la iglesia, aquellos que saquen a los hermanos de la esclavitud, a que los falsos hermanos introducidos en la iglesia quieren nuevamente tenernos. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, procurad el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tengas el bautismo del Espíritu Santo, procura ver qué don el Espíritu Santo ha traído en tu vida. Sé diligente, hermano. No seas perezoso. Busca el poder del Espíritu Santo. Si quieres ser testigo de Jesucristo, si quieres volar con el Señor, cuando Él venga como ladrón en la noche, tienes que tener el aceite en tu lámpara, el aceite en tu vasija, revestidos del Espíritu Santo, con los dones espirituales, ejerciendo poder y autoridad, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. Ese es el Evangelio de Jesucristo, enseñando a los hermanos el camino erróneo por donde están caminando. Nosotros somos los atalayas que enseñamos el camino que el Espíritu Santo quiere que la iglesia ande, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí, hermanos, este video. Continuaré con la parte 3 en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tú eres mi fuerza.